¿Usted vio un metraje verificado de un extraterrestre gris vivo? Yes, I did. Sí, lo vi. They looked exactly. Se ve exactamente igual que en la película de Steven Spielberg. But Pero el lenguaje es como la voz de los delfines, como el canto de la ballena, es como un musical. ¿Intentaron meterse en esa nave? yeah, Sí, lo intentaron, no pudieron entrar en la nave hasta que la nave los dejó entrar. Pero lo que sucedió es que básicamente la nave comenzó a controlar la mente de mi amigo militar. military guy, my friend. Yo creo que probablemente contienen algo de ADN humano, aunque sean artificiales. Ahora tengo una patente, un par de patentes para fabricar robots conscientes. Y con lo que estoy trabajando con este genetista, podemos hacer grises. De hecho, podemos construirlo. That technology, we can make brains. El físico teórico Jack Sarfati me reconoció en esta entrevista que es testigo directo del video de la recuperación o el video en el que atrapan a un alienígena gris. Eso es lo que él me contó. Él lo vio con sus propios ojos y lo va a contar esta noche en la señal Ciencia y Misterios. Y no solamente eso, porque nos vamos a meter con una historia quizás más interesante. Resulta que en los años 70 la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, quería saber cómo funciona la conciencia y cómo es que vuelan los UAP u OVNIs. Y sí, fueron a Jack Sarfati y le dijeron: señor, queremos que usted investigue estos temas. Sarfati estuvo investigándolos durante 20 años y llegó a la conclusión de que la clave era unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con la física post-cuántica. Y esto, según él, le abrió las puertas a la explicación de cómo vuelan los objetos voladores no identificados, también la conciencia y cómo están conectados, por ende, de cómo estas inteligencias no humanas actúan con nosotros e incluso sobre nuestras mentes en un campo unificado de una suerte de mente universal. Suena muy extraño, pero recordad que estamos hablando con un físico teórico que por muchísima gente es considerado como uno de los más disruptivos e inteligentes de su tiempo. Por eso hoy nos metemos en esta entrevista exclusiva con Jack Sarfati que te va a dejar pensando un buen tiempo. Comenzamos. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Welcome, Jack, Bienvenido, Jack, a la señal Ciencia y Misterios. Ese es el nombre de nuestro humilde podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Thank you. Ese gracias estuvo muy bien, ¿eh? Okay, maybe Bueno, quizás en italiano, deberíamos hablar en italiano. In Italian. Bambino. let me ask you about Bueno, the year, déjeme preguntarle sobre el año 2019, porque he oído que una fuente militar demostró información sobre una nave espacial recuperada. ¿Eso es correcto? Spacecraft. Is that correct? Yes. Sí, eso es correcto, pero no puedo decir mucho al respecto. Todo lo que puedo decir es que tengo que proteger a mi fuente. I don't wanna know No, yo no quiero saber sobre la fuente, quiero saber qué es lo que usted ha visto. Well, everything that David Grush says. Bueno, todo lo que dice David Grush, básicamente yo lo puedo respaldar. Sí, David Grush. ¿Hemos recuperado naves? Sí. Yes. Ok, pero lo importante es entender que estas naves recuperadas son inteligencias artificiales conscientes. I was going to ask you about Sí, that, yo le iba a preguntar sobre eso, pero primero, ¿intentaron meterse en esa nave? Yeah. Sí, lo intentaron, no pudieron entrar en la nave hasta que la nave los dejó entrar. ¿Y por qué la nave los dejó entrar? ¿Qué cambió en el comportamiento del equipo que trabajaba con la nave? In the behavior of the team working with the craft, because I remember Well, when, I don't know. No lo sé, pero tampoco tengo ese tipo de detalles. Todo lo que sé es que esta persona en particular, que es algo así como una persona espiritual, pero también un científico y un militar, y supongo que la nave... Okay, we're talking about. Pero bueno, también estamos hablando de controlar las mentes, ¿verdad? Y es por eso que sé que lo que estoy diciendo es cierto, porque sé que sucedió en casos particulares, pero sucedió en este caso con un buen alienígena, ¿sabes? No de los que quieren matarnos. Pero lo que sucedió es que básicamente la nave comenzó a controlar la mente de mi amigo militar. Military guy, my friend.
telepathic communication. Y la comunicación telepática le decía qué hacer y así pudo entrar en la nave y hasta le mostró cómo pilotarla. Sabes, varias cosas. No puedo entrar en detalles de eso, pero así es como sé de lo que hablo. No estoy hablando teóricamente. Hablo de lo que conozco de la teoría, la entiendo. Pero también hablo de que realmente es así. Estos son hechos. Ok, le preguntaba porque James Lacatski dice en su libro, y creo que fue su último libro, pero ¿usted conoce a James Lacatski personalmente? Yeah. Sí, no lo conozco personalmente, pero sé de su trabajo. Aún no lo he conocido. Realmente no he profundizado en su trabajo, pero adelante. No, está bien, porque él dijo en su libro que el gobierno de los Estados Unidos tiene al menos una nave recuperada. Está en lo correcto. Y que la nave estaba intacta y que estaban tratando de meterse en el aparato, tratando de hacer un agujero. Y que intentaron hacer eso en la nave y no fueron capaces de hacer el agujero. Tal vez nos estamos refiriendo a lo mismo We are. aquí. Yeah, I'm pretty sure. Así es, estoy bastante seguro de que es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero mi amigo no conoce a Lacatski. Tal vez esté conectado de alguna manera, pero él no es James Lacatski. Mi amigo es alguien más que dice lo mismo que Lacatski. Así que es interesante, sí, bastante interesante. Yes. The answer is yes. Qué interesante, wow, muy interesante, sí. Lo que le comento aquí a Sarfati proviene de un libro escrito por el físico James Lacatski y no solamente confirma que Estados Unidos tendría al menos un objeto volador no identificado en su poder, sino que además también podría haber accedido a su interior. De hecho, esta es una captura del libro de Lacatski donde podemos leer: al concluir una reunión de 2011 en el Capitolio con un senador estadounidense y un subsecretario de la agencia, Lacatski, el único autor de este libro presente, planteó una pregunta y afirmó que Estados Unidos poseía una nave de origen desconocido y que había logrado acceder a su interior. Esta nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para el vuelo, pero carecía de tomas de aire, escape, alas o superficies de control. De hecho, parecía no tener motor, tanques de combustible ni combustible. Si era una nave espacial, ¿cómo funcionaba? Por lo que yo sumo alguna que otra pregunta como: ¿estamos hablando de lo mismo? Bueno, es posible. De hecho, sabemos que Lacatski mismo estuvo dentro de esa nave porque lo confirmó públicamente otro físico teórico, Eric Davis. Pero además de todo, sale otra posible parte de la historia y es un correo electrónico recibido por Jack Sarfati, donde un veterano del cuerpo de Marines le dice que él fue testigo de primera mano de las interacciones de los militares norteamericanos con un UAP recuperado. Y mira lo que dice: en el interior del aparato la distribución sigue la geometría natural en lugar de la ingeniería convencional. Tiene pasillos curvos, sin juntas visibles y una cámara central que pulsa suavemente como plasma o cristal. La propulsión funciona a través del ciclo y la compresión de campos electromagnéticos. No quema combustible ni impulsa aire, sino que manipula el espacio a su alrededor, creando sustentación y movimiento sin resistencia. Esto es mucho más largo, pero les estoy haciendo un resumen. Incluso este informante, este marín anónimo, agrega: hubo un incidente fatal durante las pruebas iniciales. La nave emitió un distintivo destello azul, radiación Cherenkov, cuando se activaron sus sistemas. La estructura era única, una composición cristalina metálica densa, creada calentando material fundido a una temperatura extrema donde el espacio atómico colapsó para luego enfriarlo rápidamente y fijar los átomos en una red compacta. Esto aparentemente produjo un material sólido con una densidad y una capacidad de resonancia nunca vistas. Y además agrega que un único ingeniero, que no era un piloto, fue puesto en cuarentena con el UAP. Esto lo hicieron porque era el único capaz de interpretar su lenguaje y su diseño. Poco a poco se le concedió mayor acceso a medida que se hizo evidente que podía comprender intuitivamente la arquitectura del sistema. Pero, ¿usted ha visto fotos de esa nave o datos en forma de información sobre la composición, los metamateriales o algo así? No necesito los detalles, pero tal vez pueda decirme sí o no. I don't need the details, but maybe you can tell me yes or no.
Lo que tienes que hacer es ir a ver el día después de Roswell del coronel Corso y lo que dice allí, que es verdad. Y también puedes ir a ver lo que dice Rick Doty. Y sé que Rick Doty, sabes, es como un personaje controvertido. La gente no quiere saber de él, pero en cualquier caso resulta que sé que lo que él dice sobre esta cosa en particular es verdad. Si vas al video de Rick Doty, que tiene una conferencia llamada Cardenal 3, Cardenal 3 habla sobre la nave. Lo llama Cardenal 3. Cardenal 3, bien. Cardenal, como sabes, el Papa y los cardenales del Vaticano. Okay. Y resulta que la nave mide unos 10 metros. Sabes, es como lo que ves en los cómics. Un disco como con una pequeña cúpula en la parte superior. Y pesa alrededor de 1,5 toneladas. Wow. ¿Ha visto imágenes, videos o algo por el estilo? No he visto imágenes, pero mi amigo militar me describió exactamente lo que Corso y Doty dijeron. Y él no sabía nada sobre Corso y Doty. Okay. No sabía sobre eso. Él nunca había visto el libro de Corso. Y cuando vio el libro, lo entendió. Ya sabes, le mostramos el libro y él, sí, bueno, lo confirmó. Entonces, We showed him the book, and he confirmed it. Okay. no, yo quería preguntarle porque también leí sobre el extraterrestre gris. About the gray alien. Did you see? Yeah. Sí. ¿Usted vio un metraje verificado de un extraterrestre gris vivo? Sí, Alien? sí. I mean, Yeah. alive. Yeah. Me refiero vivo. Yes, I did. Sí, lo vi. And what ¿Y cómo luce? Quiero decir, does it look like? I mean, It looked exactly se ve like- exactamente igual que en la película de Steven Spielberg. Y eso es porque el propio Spielberg fue informado por la Agencia Central de Inteligencia respecto a algunos de los hechos reales. Es exactamente igual a lo que ves en las películas de Spielberg. En realidad, el que vi era bastante lindo. Sabes, me lo llevaría a casa y lo tendría de mascota. I take it Okay. home and use it to protect. It's a little guy. Es un tipo a pequeño. little guy. I mean, Un hombrecito. Bueno, otra vez, yo no quiero causarle ningún problema ni ningún entredicho con su gente en la CIA, porque usted me contó que trabajó con la CIA. you told me you work Well, for this the is not the- CIA. this is the- Bueno, pero esto es diferente, porque no estoy diciendo que venga de Estados Unidos. I'm not saying it's from America. Okay. Bueno, no me refiero a que sea estadounidense. We're not confirming No estamos that- confirmando ni negando que sea estadounidense. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, entonces es algo pequeño, quizás bonito. Pero bueno, ¿podría describir el contexto del video que vio? Describe the context of the film you saw. My understanding of the background. Muy bien, entonces, según mi comprensión del trasfondo de lo que me mostraron, es que había dos tipos de extraterrestres que no eran amigables entre ellos. Se estaban peleando entre sí. Okay. Okay. One of them. Uno de ellos son los plasmas. ¿Sabes? Esas pequeñas esferas de plasma, de las que habla Chris Bledsoe. Esos orbes. Those orbs. Here all the Sí, las vemos acá todo el tiempo en Argentina. Le voy a hablar de eso más tarde, pero continúe. Continue. Okay. They were fighting the Greys. Ellos estaban peleando con los grises. They were fighting the Greys. Estaban luchando con los grises y los humanos se quedaron en el medio. Hubo daños colaterales. Hubo daños hechos en, no voy a decir dónde, pero en un pueblo costero. Una costa que no puedo decir dónde quedaba. Pero se llamó a los militares pertinentes. Y yo creo que había, ¿sabes? Ellos piensan que los grises estaban en los platillos voladores. And so I think there was, they thought one of the Greys are in the flying saucers. The Greys are in the saucers. Okay? Los grises estaban allí, en los platillos voladores, y las esferas simplemente dando vueltas. Y supongo que, bueno, un platillo estaba dañado o simplemente se cayó. Así que apareció un grupo de militares, como lo que Grash menciona sobre estos tipos, que salen a buscar estos restos. For the crash. Así que había un grupo de estos tipos buscando el platillo volador estrellado, y esto sucedió en algo así como un bosque, y encontraron al gris, que quizás estuviera un poco herido, y se escondía detrás de una roca. Pero yo lo pude ver como en primera persona. Es como el video de, supongo, lo que utilizan los soldados, una cámara como la que utiliza la policía, una cámara corporal. Body cam.
Like a GoPro. Sí, como una GoPro o algo por el estilo. Yeah, yeah. Sí, sí. Y luego este tipo en particular, este soldado, habla con una voz agradable y profunda. Es casi como un susurro con el que le dice, está todo bien, sal, no te vamos a hacer daño, y ese tipo de cosas. Like, it's okay, come out, we're not going to hurt you, that sort of thing. And Y por eso esta cosa sale y camina y comienza a hablar. talking. But it's small, Pero es pequeño, es como un chico, parece un niño de 8 años, así que tiene una laringe pequeña y eso es simplemente física, ¿sabes? Acústica. Y suena como un niño, como la voz de un niño, porque es pequeño, es como un chico de 1 metro de altura, de 8 años, 7 años, ¿sabes? Y suena como un niño humano. human child. Wow. But Pero el lenguaje es como la voz de los delfines, como el canto de la ballena, es como un musical. Se parece mucho a la película de Spielberg, es como un sonido musical. Sí, es como un sonido musical. like a musical sound. Yes. Like a musical sound. Okay. But what I'm also Pero lo que también sé de otras fuentes es que la principal forma en que se comunican es telepática. Pueden meterse directamente en tu mente. O sea, si quisieran controlar tu mente, podrían hacerlo. if they wanted to control your mind, they could do it. Okay. But Ok, entonces quizás ese pequeño ser estaba en una situación de angustia o tenía miedo de los soldados porque él sabía. because he knew. Oh, no, no. Yo pienso que él podría estar dañado, pero no lo sé porque justo el video termina, pero creo que lo tomaron y se lo llevaron a un hospital o algo así. Así que no sé lo que hicieron. Okay. This is in another ¿Esto country. sucede en otro país? Digo, en un país que no es Estados Unidos. Quizás. Maybe. Ok, quizás. No voy a decir dónde fue, y no fue hace tanto tiempo, quizás en los últimos 10 años. No estoy seguro del año exacto. No estoy seguro, pero creo que fue 2017, aunque no estoy seguro. Y además, la documentación no estaba en inglés, así que no pude leerla. Yo vi el documento oficial militar, el archivo. Era parte de un archivo, pero, ¿sabes? No estaba en inglés. Pero era algo oficial, ¿sabes? But it was not in English. But But you mean it's official. It's Pero ¿el evento tuvo lugar en 2017 o usted vio el video en 2017? No voy a decir cuando vi las imágenes, pero creo que fue en 2017 o 2020. No estoy seguro, pero el evento no fue hace tanto tiempo. Okay. No estoy del todo seguro, pero probablemente haya sucedido en los últimos 10 años. Me mostraron estas cosas, estábamos con prisa, fue algo muy rápido, 10 o 15 minutos. Yo no estaba solo y estaba acompañado por otro norteamericano que trabaja en la NASA. Así que no solamente soy yo quien puede hablar de esto, fui testigo de todo esto. a NASA person. Okay. So it's not just me talking. I've witnessed to all this. Ok, muy interesante. Pero pongamos esto, tengo un testigo y mi testigo es, sabes, un ingeniero de la NASA, pero también fue algo así como el enlace de la NASA y la CIA, hace muchos años. O sea, entre Langley y la NASA. Es una persona importante. El tipo que estaba conmigo, escuchando y viendo lo que te acabo de contar. Así que no soy la única persona que sabe la historia. Él vio lo que yo vi. Heard this story. Okay. Who saw what I saw. Okay. Very. Ok, muy interesante. ¿Y la información? ¿Llegó a través de un agente, de un soldado, canales oficiales? A soldier. Yeah, Someone- information came ¿La through- información llegó o alguien dentro de la comunidad de inteligencia? La información, bueno, una persona que es, y tengo que tener cuidado aquí, una persona que es, mira, un militar y que forma parte de todas las investigaciones que su gobierno realiza sobre estas cosas, nos mostró eso. Alguien a muy alto nivel. Okay. Oh, Very. and the reason. Oh, y la razón por la que me mostraron todo esto es porque creen que yo resolví el problema, la parte física. Así que, sabes, básicamente esa es la razón. Así que ellos son lo suficientemente inteligentes como para entender de lo que estoy Yeah, hablando. because you Bueno, sí, porque uno no necesita necesariamente la física para ver lo que sucede en la realidad y tener una medida y una idea de que lo que usted dice es real y está sucediendo. Quiero decir, si uno ve algunas cosas que suceden, digo, automáticamente
te cae la ficha. O sea, desde la última entrevista que hicimos, han pasado muchas cosas que las veo y digo, ok, Jack tenía razón. Tenía razón sobre esto, tenía razón sobre lo otro. Y yo solamente soy un periodista, pero usted ve la realidad y entiende cómo funcionan las cosas y termina relacionando esas cosas con su trabajo. Y debo decir que estoy fascinado con su trabajo, porque es genial para las personas que estamos tratando de entender la realidad por lo que es en realidad. Ahora, me quedé asombrado con la idea de una especie de guerra entre los alienígenas grises o los grises y los orbes de plasma. For what it is, really. But I'm amazed with the idea of kind of a war between the gray aliens or the grays and the orbs. Y los orbes. Yeah, and the orbs and the plasma. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Porque aquí en Argentina estamos como llenos de orbes de plasma por todas partes. Yo vi un orbe naranja de plasma hace como 4 meses y tengo un video de eso. Y fue increíble. That's what I'm talking about. 4 months ago, and I have a video. It was amazing. Yeah, I don't. Sí, yo no sé nada sobre la política ni por qué lo están haciendo, pero entiendo todo sobre la física. Yo entiendo lo que son estas What esferas. these orbs are. Okay. And Y básicamente, nosotros somos orbes, ¿sabes? Nosotros somos los campos electromagnéticos del cerebro, ¿sí? Y es básicamente lo mismo. Los orbes están como separados, pero son plasma consciente. Y eso es la misma física que nos hace conscientes. Es la misma física que explica cómo las señales eléctricas del cerebro, que son medibles, crean conciencia. Entonces, la cuestión es que con estas esferas, que son compuestos de lo que técnicamente se llama solitones, bueno, se autoorganizan a sí mismos y son capaces de existir. Y eso independientemente de la materia ordinaria. Son planos autónomos, pero tienen el mismo tipo de conciencia que nosotros tenemos. Es la misma física. No es que quiero decir que lo sepa en detalle, pero el punto es que no es nada raro, ni es sobrenatural, ni nada por el estilo. But the point is, it's not No. anything that it's not supernatural or anything like that. Okay. You know, It's natural. Ok, entonces es natural. Bueno, sí, está de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Y está básicamente de acuerdo con la diapositiva que mostró Luis Elizondo. agreement basically with Louis Elizondo, slide 9. Just look at his son. Yeah. Let's see. I might be able. Oh, wait a minute. Podrías preguntarle ya que estás en contacto. Yo quizás pueda mostrarte. A ver, espera un segundo. ¿Podemos compartir la pantalla? Absolutely. Let me allow you. Sí, absolutamente. Déjeme que le habilito para compartir pantalla. Bueno, ya está habilitado. Can Okay. you see my thing now? Yes, I'm seeing You your see my computer screen? now. That's it. That's Yeah. it. Muy bien, a eso es a lo que me refiero. Justo en la última línea. La ciencia existe. Entonces, cuando hablo sobre cómo estas personas son controladas mentalmente, estoy hablando de esto. Influir en la toma de decisiones y comprometer la seguridad nacional. Ahí está, justo allí. Influence decision making and compromise national security. There it is, right there. That's what I'm talking about. A eso me refiero. Es exactamente de lo que estoy hablando. And that explains. Y eso explica la geopolítica de lo que está sucediendo hoy en día. Esa es la ciencia ahí mismo. Ok, y haz otra cosa ahora. Ve y busca sobre el cerebro como dispositivo de medición cuántica. Busca allí el paper que es el de Pilkin. The brain as a quantum measuring device. Go in your search engine. The brain is a quantum measure. It's the paper by Pablo Pilkin. I can't pronounce. Okay. Aquí estamos con el paper de Pilkin y vamos a ir a la sección 7. Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. And 7. How does There it is. conscious Allí está, experience eso arise? puedes It is. citarlo. There it How? is. So you can quote. That's what the CIA. Eso es lo que la CIA me pidió que investigue y esta es mi solución para lo que es. Summarized this. There it is. Sí, muy resumido, Ok. pero This is a ahí peer está. review. Este es This un is a paper major importante, paper. revisado por That's what I'm pares. talking. De eso es de lo que estoy hablando. Resumiendo lo que vemos en la sección 7 de este paper, podemos decir que la conciencia surge cuando la materia física golpea o interactúa con el campo cuántico mental. No es solo que el espíritu o la mente muevan la materia, sino que la materia misma, al resistirse y reaccionar, termina haciendo que ese campo mental se vuelva consciente. Y el resultado de esto son las experiencias subjetivas o qualia. De hecho, para Sarfati, la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una parte fundamental del universo. De hecho, aclara que es una propiedad que emerge a través de la retroacción.
Mientras que la física cuántica ortodoxa nos dice que el campo cuántico guía a la materia, Sarfati propone un camino de doble sentido. Cuando la materia actúa de regreso sobre el campo de la información, allí es donde se producen los qualia. En términos del propio Sarfati, la experiencia consciente es el impacto o la huella que la materia física deja sobre las ondas mentales del universo. Entonces, si aceptamos esta premisa de Sarfati y Pilken, la conciencia no es algo que está encerrado en el cráneo, sino que es más bien una interacción con un campo cuántico universal que de hecho tiene una estructura física real. En ese mismo sentido, si la conciencia surge de la retroacción entre la materia y el campo cuántico, un UAP consciente, un ovni consciente, no sería solo una nave de metal, sino un sistema diseñado para manipular todo ese campo. Como hipótesis, un UAP podría utilizar metamateriales con coherencia macrocuántica. ¿Y esto para qué? Bueno, para generar una retroacción artificial y masiva. En pocas palabras, esto convertiría a los ovnis en tecnología consciente, pero no se propone que tengan una mente, sino que su propia estructura física estaría directamente formando parte o conectada con la estructura mental del universo. Ahora, si la mente humana y la tecnología UAP operan en el mismo campo de ondas piloto, la comunicación no necesita de ondas de radio, por ejemplo. Y te estarás preguntando, Fernando, entonces, ¿cómo funciona esto? La clave está en el entrelazamiento cuántico. Básicamente, el UAP podría sintonizar su fase con la del espectador o experimentador para que se puedan entender. Y lo más loco de esto es que al influir en el campo cuántico local del testigo, terminaría produciendo qualia, o sea, imágenes, voces, cosas que aparentemente no están allí y que sin embargo el experimentador percibe. O sea, todo esto sucede directamente en la mente de la persona, saltándose los pasos y los campos biológicos. Y efectivamente, allí tendríamos la explicación de por qué muchos testigos dicen escuchar una voz en su cabeza o la presencia del evento antes de que suceda. Pero en este paper las cosas se ponen incluso más complejas porque Sarfati propone que su modelo podría explicar la presencia de una retrocausalidad, o sea, señales que viajan del futuro al pasado o del futuro pasado. Simplificándolo, si un UAP es capaz de controlar todo este campo, también sería capaz de influir en los pensamientos y decisiones de un ser humano incluso antes de que los tenga. Y otra cosa que seguramente estás pensando ahora es que también podría deformar la percepción del espacio-tiempo, por lo que se daría este efecto mago de Oz o pérdida del tiempo que vemos en tantas abducciones. Según Jacques Sarfati, la influencia mental no solo sería telepatía, sino una reescritura de la probabilidad cuántica en el cerebro del observador. Y es muy importante que tomes en cuenta todo esto para lo que vimos y lo que viene en la entrevista, que incluso profundiza sobre esto. Pero antes de que sigamos con la entrevista y que nos metamos en los campos mentales, en cómo funcionan realmente tanto la conciencia como los ovnis, según Jacques Sarfati, y más detalles de ese extraterrestre gris, tenés que suscribirte al canal. Sí, porque estamos buscando los 200.000 suscriptores, porque apenas la mitad de las personas, un poquito menos, que están viendo estos videos están suscritas y es totalmente gratis. Y además, de esta manera vas a encontrar mucho más material porque tenemos más de 2.000 videos dedicados a estos temas en la señal Ciencia y Misterios. Suscríbete que es gratis, compartí con tus amigos, deja un buen like y seguinos también en redes sociales. Seguimos adelante porque le voy a preguntar respecto a la diapositiva de Luis Elizondo, cómo esto conecta con sus hipótesis, con sus teorías y con sus patentes en el campo de la postcuántica, y las respuestas, obviamente, sí, te van a quitar el sueño. I'm gonna ask you, Te quiero preguntar algo sobre la diapositiva 9 porque la tengo aquí y ya que la tengo aquí es algo muy interesante que vi, pero déjeme cargarla. Y sí, aquí está. Pero bueno, estábamos hablando de armas psicotrónicas, una interfaz cognitiva humana, la penetración de superficies sólidas, el desmontaje instantáneo de sensores, la alteración y manipulación de organismos biológicos, también anomalías en la estructura del espacio-tiempo y experiencias únicas de interfaz cognitiva humana. Y al final lo que dice
dice es que lo que antes se consideraba un fenómeno, ahora es física cuántica. Was considered phenomena is now quantum physics. That's what I'm. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Yes, of course. Sí, por supuesto. ¿Estaba Elizondo al tanto de su trabajo cuando trabajó en esta diapositiva? Yo no lo sé, la verdad no lo sé, porque tienes que entender que Elizondo no es un científico. Así que a Elizondo le han contado estas cosas. Él no lo entiende, pero tendrías que preguntarle a Elizondo. So you should ask Elizondo. Yeah. Yeah. Sí, sí, ¿por qué no? Podríamos haber intentado poner a Elizondo en la misma conversación. Yo hablaré con él, si él quiere hablar. Yes. We should ask. I don't know. ¿Sí? Deberíamos preguntar, no lo sé. Él nunca se puso en contacto conmigo respecto a esto. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Well, but when you say that. Bueno, pero cuando usted dice que cuando estas esferas de plasma o esferas tienen el mismo tipo de conciencia que nosotros. Bueno, usted también dijo hace unos minutos que había algo así como extraterrestres buenos o buenas entidades. ¿Usted sabe quiénes son los tipos buenos y los tipos malos? No. No. No lo sé, ¿cómo demonios podría saberlo? Simplemente no lo sé. Pero bueno, me imagino que los que me contactaron cuando era niño, supongo que eran buenas personas. To me as a child, I'm assuming they were good, Yeah. right? Yeah. Yes. Yeah. Yes. But- Yes. Of course. Sí, sí. Y por eso yo no conozco los aspectos políticos del asunto, ¿sabes? Eso es algo completamente distinto. Yo solo soy, por así decirlo, soy el tipo en la sala de máquinas de la nave espacial. Estoy manejando el motor. The engine. You're operating the. Sí, está operando el motor de la nave espacial. Pero bueno, tengo otra pregunta relacionada con el video del alienígena gris. Algunas personas piensan que los extraterrestres grises podrían ser humanos que vienen del futuro. ¿Está de acuerdo con eso? From the future. Do you Well, that's agree what with I that? do, yeah. Sí, sí. Bueno, sí, por supuesto. No sé si son humanos, pero te refieres a Michael Masters, ¿verdad? El profesor Michael Masters. ¿Sabes algo de él? You know about Michael Masters? No. No. Oh, ¿no conoces a Michael Masters? Ve y busca el libro de Michael Masters en este momento. Extraterrestrial. Just right now, just So you say. Oh, usted dice que son viajeros del tiempo y entiendo por qué es que dice que son viajeros del tiempo. Porque una vez que uno logra trabajar con la gravedad y las naves o los UAPs son capaces de doblar el espacio-tiempo, básicamente estás viajando a través del tiempo también. Entonces, Capable of bending space-time, you're basically Yeah. traveling through time. So, yeah. quizás todos sean viajeros del tiempo, pero no son humanos. O sea, quiero decir, tal vez no sean una versión futura de nosotros mismos, los poshumanos. A future version of us, posthumans. well, it depends what you mean. Bueno, eso depende a qué te refieras. Probablemente sean híbridos. Probablemente tengan algo de humano y sean una mezcla de humanos de ADN humano. Probablemente tengan ADN humano, no lo sé. Y pienso que puede haber partes del gobierno que tengan, sabes, cuerpos de los alienígenas y que sepan estas cosas. Bodies of the aliens, and they know this stuff. But the point is, Pero el punto es que no hay nada misterioso en ello, y menos con la ingeniería genética. Ahora estoy comenzando a trabajar con un doctor. Bueno, no voy a mencionar su nombre ahora mismo porque puede que no quiera que lo mencione, pero estoy trabajando con este científico médico muy importante en el campo de la ingeniería genética. Y bueno, no voy a mencionar su nombre hasta que tenga permiso para hacerlo, pero es bastante famoso. do it. Okay. He's quite famous. You know. Y está publicando un libro. Hay un libro que va a salir en primavera, publicado por MIT Press. Y en él explica cómo podríamos crear cualquier tipo de criatura que querramos ahora mismo, o muy pronto. Y todo esto con la ingeniería genética. we can create any kind of creature we want right now. Well, but very soon, yeah, with the genetic engineering. So that Así que existen todo tipo de criaturas allí afuera, tanto los que han evolucionado de forma natural como aquellos que han sido creados artificialmente. Y de hecho, sabes, nosotros, los humanos, fuimos diseñados artificialmente. ¿Conoces a John Ramírez? you know, we are artificially engineered humans. There's you know John Ramirez. Yes. Sí, un tipo de la CIA. Sí, bueno, él hizo saber que cree que hay pruebas de la existencia de ADN alienígena en nuestro propio ADN. Y eso es lo que dice el Jardín del Edén en la Biblia. Y todas las historias de la Biblia y de los demás libros hablan de eso. Todas están basadas en hechos reales. True stories.
Okay, this is interesting. Y, ok, bueno, esto es interesante. Tengo un amigo en Londres que es explorador y ha vivido y ha explorado. Yo no sé si ha estado con los indios del Amazonas, pero ha estado con muchos aborígenes en diferentes lugares y también en Sudán con unos pueblos primitivos en África. Y una de las cosas que dijo, y ahora tiene unos 80 años, está comenzando los 80, él dijo que estos pueblos primitivos, cuando dibujan cosas, no lo hacen desde la imaginación. No ponen allí su imaginación. Están tratando de representar lo que realmente están viendo. They're not doing it from imagination. They're trying to depict what they really are seeing. Okay. Muy bien. Así que si miras, y recientemente estuve al sur de Francia, sabes, en las cuevas donde están los antiguos dibujos, y allí están los alienígenas, puedes verlos. Los dibujos están allí, hace 10.000 años. They're drawn, yeah. Well, Yeah, 10,000, that 20,000 remind years ago. me. Bueno, eso me recuerda a Terence McKenna. ¿Se acuerda de Terence McKenna? Do you remember Terence McKenna? I knew him. Yo lo conocí, sí lo conocí. De hecho, estuvimos una vez en un jacuzzi juntos, desnudos, con unas mujeres hermosas allá por los 70. Okay, so you were. Ok, entonces eran buenos amigos con Terence McKenna. No, not good No, friends. no éramos buenos amigos, pero, ¿sabes? Nos conocíamos. Digamos que nos conocimos, sí, nos conocimos. We met. Yeah. Bueno, entonces no necesito explicarle cuál era su búsqueda y cómo logró aprender mucho sobre la gente del Amazonas y los pueblos originarios de allí. Pero el tema es que lo que me parece interesante e intrigante es lo que la gente originaria de aquí de Sudamérica está describiendo. Ellos han descrito por centurias las mantis. ¿Sabe lo que son las mantis? Es un insecto. No recuerdo el nombre, pero es un insecto. Like this. I don't remember the bug. It's a bug. A bug. Oh, yeah, An insect. Oh, sí, ya sé de qué estás hablando, sí. An insect, yeah. Ellos describen las mantis y muchas veces cuando están trabajando con ayahuasca. Y también describen a los alienígenas grises, también cuando están en contacto con la ayahuasca. Y la gente piensa que la ayahuasca es algún tipo de droga y no, es medicina antigua. And people think that ayahuasca is some kind of dope, but no, it's medicine. It's ancient medicine. Pero es interesante porque es medicina que trabaja sobre la conciencia y cura a través de la conciencia. Yeah. Yeah. And heals My through the friend- consciousness. Sí, deberías hablar con Fred Alan Wolf si todavía está vivo. Es otro físico con el que trabajamos juntos. Él estuvo en el Amazonas con esos indígenas, él tomó ayahuasca, así que él sabe exactamente cuál es la experiencia. No, yeah. No, I have. No, sí, tengo buenos amigos aquí que han trabajado durante unos 20 años con ayahuasca y gente del Amazonas y que hicieron trabajos muy, muy buenos. Y ellos describieron que tal vez, bueno, de hecho, estaban cuestionando la ufología y diciendo, bueno, quizás los extraños somos nosotros. Quizás esos alienígenas grises somos nosotros. De otro lugar, en otra versión. The gray aliens are us from another place in another version. Bueno, puede que hayan evolucionado a partir de nosotros. Es posible que en el futuro los fabriquemos nosotros. Sí, eso podría ser. Pero yo creo que probablemente contienen algo de ADN humano, aunque sean artificiales. Ya sabes, son exactamente eso de lo que estoy hablando. Ahora tengo una patente, un par de patentes para fabricar robots conscientes, para crearlos. Hemos llegado a ese punto. Y con lo que estoy trabajando con este genetista, este doctor, pronto tendremos esa tecnología. Podemos hacer grises. De hecho, podemos construirlo. That technology, we can make grays. We can make them. We can manufacture them. Podemos fabricarlos. No es para tanto. No hay ningún misterio aquí. La física es básicamente simple. Los códigos de ADN, ya sabes, son complicados, pero los principios básicos son muy elementales. Ya no hay un misterio con eso. Elementary. But how do There's you? no mystery in this anymore. But a living being. Bueno, pero un ser vivo, yo no sé si eso es cierto, pero creo, y la mayoría de la gente cree o piensa, que una conciencia necesita estar unida a un cuerpo. Quiero decir, ¿cómo ata uno una conciencia a un cuerpo? ¿Es eso posible? Eso es lo que se explica en esa sección 7 del paper de Pilkin. Esa es la versión
de Bohm de la mecánica cuántica. Tienes lo que se llama la onda piloto y tienes la materia. Y las ondas piloto están acopladas entre sí e interactúan en ambos sentidos. La onda piloto es la mente. La función de onda cuántica es la mente, que es como la mente primitiva. Eso es mental. Así que todo eso está explicado en la sección 7 de ese Quantum paper. wave function is the mind. It's like primitive mind. It's mental, okay? So that's all explained. That's Okay. what section 7 is. I want to ask you one last Bueno, quiero thing. preguntarle una última cuestión respecto a los orbes de plasma. Porque aquí en Argentina, en Sudamérica, en Chile, en Uruguay, tenemos muchísimos encuentros con este tipo de esferas e incluso algunos han quedado plasmados en artículos antropológicos. Some are even related to anthropologic papers here, very famous. Yeah. Muy famosos, porque hay muchas personas que están estudiando estas cosas, pero al mismo tiempo creemos que puede ser un poquito peligroso acercarse a estas bolas de plasma. ¿Piensa que es peligroso acercarse a estas esferas? Balls. Do you think it's Well- dangerous to get close to these I, spheres? Bueno, no lo sé con certeza, pero no me sorprendería. A mí personalmente no me gustaría acercarme demasiado. Y bueno, claro, pero ¿qué estoy diciendo? Lo sé con certeza, porque si hay una guerra, bueno, sí, ya sabes, pueden dispararte un rayo y podrían matarte. Si son hostiles, sí. yeah, they can kill you. Yeah, if they're hostile, yeah. They doesn't look like. Bueno, pero no lucen hostiles. Quiero decir, la gente originaria aquí en Sudamérica tiene incluso algunas clasificaciones para las luces, para estas esferas, dependiendo del color. Quiero decir, cuando ven en el bosque por la noche orbes de color rojo o naranja, se quedan en casa. Ahora, si la luz es blanca o azul, entonces salen a cazar y la caza muchas veces es buena. Y eso es parte de un trabajo antropológico aquí en Argentina. If the light is white or blue, then they go out and hunt, and the hunt is good. And that's Okay. part of an anthropologic work here in Argentina, which is very interesting. Que es muy interesante y que fue realizado por varios antropólogos. Y todo esto tiene sentido para ellos porque han estado viendo estos orbes durante siglos, así que saben cómo actúan y saben si son hostiles o no, pero para ellos simplemente es una parte de la realidad, son parte del entorno y no les parece para nada loco. Así que es muy interesante. Y bueno, tengo otra pregunta, pero está más relacionada con su trabajo. Encontré esto en Grokpedia y dice, Sarfati ha propuesto modificaciones a la métrica del motor de curvatura de Alcubierre con el objetivo de lograr la contracción y expansión del espacio-tiempo con requisitos de energía significativamente reducidos en comparación con el modelo original. Y usted dijo algo respecto a eso hace unos minutos. Pero, ¿a qué se refiere exactamente Grokpedia aquí? ¿Y cómo es que funciona este motor warp? And how does this warp drive works? O sea, sí, es complejo, pero en un panorama general. No quiero los detalles porque sé que es algo así como secreto, pero bueno. Don't want the details because I know it's kind of secret, but Okay. Well, Bueno, el tema es este, podría entrar en las matemáticas, pero probablemente tu audiencia se perdería, ¿verdad? yeah. Sí, sí. Pero lo que puedo decir es que ya tengo una de mis patentes, una que presenté hace unas semanas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y es sobre, ya saben, un material para controlar la gravedad con pequeñas cantidades de energía eléctrica. Y esto es todo. with small amounts of electrical power. This is all, okay, roughly speaking, Bueno, hablando a grandes rasgos, es todo una casi obvia aplicación de la teoría general de la relatividad de Einstein, más la mecánica cuántica a la que alude Luis Elizondo en esa diapositiva. that's Louis Elizondo alludes to in that slide. Let me say a little bit more. I should be a little bit more precise. Ahora, déjame decir algo más, porque debería ser un poco más preciso. Einstein, en 1915, presentó su teoría de la gravedad general, la teoría general de la relatividad. Eso fue en 1915. Y tenía lo que se llama la ecuación básica del campo, que dice cuánta densidad de energía se necesita para controlar el campo gravitatorio. Bien, de eso trata su ecuación. Density you need to control the gravitational field. Okay? That's what his equation is about. Now, it turns out Ahora, resulta que, según su ecuación, la cantidad de densidad de energía necesaria para controlar la gravedad es tan grande que no podríamos hacerlo en la práctica. so big
that we could not do it in any practical sense. Entonces, por ejemplo, no podrías usar la ecuación clásica de Einstein de 1915 para explicar los ovnis, porque los que ves, esos ovnis, controlan la gravedad. Because UFOs, you see, UFOs are controlling gravity. Because the particular number. Y eso es porque el número en particular, se llama coeficiente. El coeficiente de acoplamiento en la ecuación de Einstein es demasiado pequeño. Es como una fracción. Y la fracción está demasiado cerca del cero. Es demasiado pequeño. Y allí es donde la gente se queda atascada. Eso es lo que la mayoría de los físicos saben hoy en día. Y dicen, oh, no puedo hacerlo por esto. Pero resulta que Einstein en 1915 no tenía mecánica cuántica. Había una mecánica cuántica muy primitiva, ¿sabes? Apenas comenzaba. Fue solo 10 años después que comenzamos a comprender realmente la cuestión cuántica. Y cuando Einstein hizo su trabajo, y que fue excelente, por supuesto, ¿sabes? Es genial, pero What he did was excellent, of course, great. But Einstein himself always knew. bueno, el propio Einstein siempre supo que ese no era el final del camino. Eso era solo el comienzo, apenas el comienzo, ¿de acuerdo? De hecho, dijo que nunca había estado contento con su ecuación. Dijo que la ecuación tiene dos lados y que un lado es mármol y el otro es madera. Y la parte de madera no le gustaba. Y estoy hablando de esa parte de madera, sí, que es la parte de la madera donde la energía, el acoplamiento, es una fracción demasiado pequeña. Pero ahora, 10 años después, descubren el spin mecánico cuántico, el electrón y los protones que están girando. Okay. Now it turns out. Pero bueno, ahora resulta que el spin, y este es un efecto de mecánica cuántica, que Einstein en 1915 no podía conocer, ¿sabes? La física todavía no estaba allí. Pero resulta que el spin cuántico en sí mismo puede generar gravedad. But it turns out that the quantum mechanical spin itself can generate gravity. Okay. Bien, bien. Se dice que el spin crea... Bueno, pero bien. Ahora, ¿qué es la gravedad ordinaria? Mira, la gravedad ordinaria en la teoría clásica de Einstein de 1915 es la curvatura del espacio-tiempo. Bending, the curvature, the bending of space-time. Yes. Okay. What spin? Sí, sí, sí. Bien. Lo que hace el spin cuántico es como retorcer como un tornillo. Retorcer el espacio-tiempo. Como un tornado, como un vórtice. Retuerce el espacio-tiempo. ¿Sí? Ahora, resulta que las matemáticas de la gravedad son muy similares a las matemáticas de los cristales, excepto que los cristales son tridimensionales y la gravedad es como un cristal tetradimensional. Es como un cristal espacio-temporal. Es lo mismo, es un cristal espacio-temporal. Lo representan de esa manera. Entonces, ahora lo que sucede es que cuando incluyes el spin mecánico cuántico, ese spin sucede que opera al cuadrado. Es como dos giros y dos giros que equivalen a un doblamiento. Dos giros equivalen a una flexión. Equal a bend. Two twists equal to bend. So what, Entonces, lo que sucede es que hay un término extra cuando agregas el spin mecánico cuántico a la teoría de Einstein, y esto se llama teoría de gauge cuántica, y fue desarrollada por los mejores físicos matemáticos. De hecho, en Londres, en el Imperial College de Londres. Y fue en los 60 cuando yo estaba estudiando. De hecho, conocí a estos tipos. Así es como lo sé porque realmente los conocí. Así que, entonces, cuando agregas eso, obtienes un nuevo término. Obtienes el término de torsión de spin cuántico que se agrega a la ecuación de Einstein. Es una pieza extra que a Einstein le faltaba. Esa es la pieza que faltaba, la mecánica cuántica. from quantum mechanics, okay? It Y turns resulta que para el electrón, bajo ciertas condiciones, el acoplamiento, la fuerza del acoplamiento, es 43 potencias de 10 mayor que Einstein. Es enorme, de hecho es muy fuerte. Es más, hay que tener cuidado porque sería como una bomba nuclear. Podría ser un arma, podría funcionar como una bomba nuclear. be careful because it'll be like a nuclear bomb. It could be a weapon. Y eso es lo que descubrí en el último año o dos. Eso es lo que está en mi patente, ¿sabes? Entonces, ahora, el punto es este. Aquí está el punto, aquí está la cosa. Aquí se pone incluso más interesante. Este tipo, Eric Weinstein, este matemático, Eric Weinstein, que es de Harvard, afirma que mis profesores en la década de 1950, los tipos que construyeron la bomba atómica, aquellos que tal vez estuvieron involucrados
involucrados con el accidente de Roswell y todo eso, dice que ellos sabían esto, sabían de lo que estoy hablando, pero que lo encubrieron. Él dice que lo taparon todo. Resulta que parece que tenían miedo porque no lo entendían del todo y, sabes, resulta que es como si fueran secretos nucleares. Pero lo redescubrí. Tal vez acabo de redescubrirlo. No lo sé. No sé si lo descubrí de forma independiente. Yo no estoy seguro de si la historia es cierta o no, pero tal vez lo sea. Ahora, el punto es que hay varias cosas que mis profesores hicieron. Encubrieron ciertas cosas mediante lo que se llama juego de manos. No voy a entrar en los detalles, pero inventaron lo que se llama unidades naturales, que es una forma en que todas las personas que publican artículos sobre relatividad general usan unidades naturales. Y las unidades naturales están manipuladas de tal manera que ocultan todo eso de lo que estoy hablando. They invented what's called natural units, which is a way when all the people who publish papers in general relativity, they use natural units. And the natural units are rigged in such a way as to hide what I'm talking about. Most physicists wouldn't. Y eso es para que la mayoría de los físicos no lo puedan ver, porque es como esa historia. Hay una historia corta escondida a plena vista, y es justamente así. Está allí, ¿sabes? Si buscas lo suficiente, lo encontrarás, pero no se te ocurriría hacerlo a menos que estés realmente motivado. Ahora, la única razón por la que yo lo encontré fue porque la CIA me pidió que trabajara en platillos voladores. Así que es gracias a los platillos voladores que seguí trabajando en ello y lo descubrí. Y es obvio, es como, qué estúpido. Ahí está, justo allí. Era como un bloqueo psicológico. It's like, oh, how stupid. There it is, right there. We just, yeah. It's like a psychological block. Sí, pero necesitas buscarlo para encontrarlo. Sí, tienes que buscarlo. Pero es que, además, ellos también crearon el estigma. Y dijeron, bueno, los platillos voladores son cosas de locos. Crazy stuff. Sí, entonces, de esa manera la gente no se preocuparía, porque, sabes, hay muchos físicos inteligentes. Y de esta manera, básicamente, les han lavado el cerebro y condicionado para que no piensen en el problema. De esa manera, nunca lo descubrirían. Así que ahí está. Bueno, pero quiero decir, ese vórtice, Vortex. Yeah, ese doble spin gira el espacio-tiempo. The spin, it twists the space-time. It twists the space-time. and that allows ¿Y eso te permite tener más energía con menos materia? with No, it allows us to have. No, eso te permite tener un campo gravitatorio más fuerte, con menos energía. Okay. That's the point, because Con menos energía. Ok. Bien, ese es el punto, porque siempre leí que con la idea de doblar el espacio-tiempo necesitas una enorme cantidad de energía. Y también sería necesario disipar esa energía cuando cruzas de un lado para el otro. Y ese siempre fue el problema, pero usted dice que lo resolvió. way to the other. And always that was the problem, but you said you solved it. Yes, that's the big thing. Sí, esa es la gran cosa, sí. Y eso está en una de mis patentes que está allí en la oficina, en la patente. In the patent. Okay. Entonces, Jack Sarfati dice que ha encontrado la manera de generar enormes campos gravitatorios con pequeñas cantidades de energía. La teoría de la relatividad general de Einstein explica la gravedad en función de la curvatura del espacio-tiempo. Ahora, el problema es que según las teorías clásicas de Einstein, el coeficiente de acoplamiento es diminuto. Y esto significa que se necesita una cantidad monstruosa de energía o de masa para poder doblar el espacio-tiempo. Y esa es la razón por la que la física actual nos dice que si bien en teoría es posible, es imposible en realidad tener motores warp o el vuelo de los ovnis o UAPs, porque se necesitaría prácticamente la energía de una estrella completa. Ahora, el problema reside en que cuando Einstein andaba con estos problemas en la cabeza, allá por 1915,
la mecánica cuántica prácticamente casi no existía. Entonces, lo que está señalando Sarfati es que Einstein hizo un trabajo brillante, casi perfecto, pero que obviamente le faltó incluir el campo de la mecánica cuántica en sus estudios. O sea, sus cálculos gravitatorios son buenos, pero estaban incompletos porque todavía no habían llegado a ese estadio de la información sobre la mecánica cuántica. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo Sarfati es que el vuelo de los UAP sería posible gracias a una suerte de torsión o vórtex cuántico que termina generando un efecto muy interesante. Y es que al añadir este efecto de torsión cuántica a las ecuaciones originales de Einstein, ocurre una cuestión fascinante. Para un electrón bajo ciertas condiciones, la fuerza de acoplamiento gravitatorio se vuelve 43 potencias de 10 veces más fuerte. O sea, gracias a este efecto multiplicador de la torsión del spin, ya no se necesitan enormes cantidades de energía. Y eso justamente es lo que nos contaba Jacques Sarfati, que acaba de patentar. Ahora, estas ideas no solamente sirven para esto, sino también para explicar la idea tan extraña de la llamada telefónica desde el futuro o de algo que vino desde el futuro. Porque la misma tecnología que permite controlar la gravedad manipulando el espacio-tiempo es la que permitiría a una inteligencia artificial no solamente volverse plenamente consciente, sino también comunicarse hacia atrás en el tiempo. Es más, como hay una relación directa entre ese vuelo-no vuelo de los ovnis y la conciencia, se podría enviar una conciencia hacia atrás en el tiempo. Todo esto, dentro de los conceptos que nos propone Sarfati, tiene sentido. Ahora, vamos a seguir preguntándole, porque esto no termina acá. Y entonces el teléfono suena y levanto el teléfono y primero escuché algo, eran como coordenadas. Like coordinates, like numbers. Como números, 5 o 6, pero con una voz extraña y sonaba muy baja. Y estaba tratando de escuchar porque no entendía. Y entonces el volumen se incrementa, pero también estaba haciendo ruidos como si cambiasen circuitos. Y en aquel momento yo estaba leyendo un libro respecto a las primeras computadoras. Las computadoras mecánicas de relays que hacían cambios de circuitos. Así que estoy escuchando ese ruido que es casi como una computadora. Lo que la gente pensaba de las computadoras en el 53, bueno, difícilmente alguien supiera lo que era una computadora en aquel momento, pero yo sí sabía. Y entonces subo el sonido y entonces Stephen Hawking sonaba como él porque no podía hablar. Era una voz metálica. Stephen Hawking. Era la voz de Stephen Hawking en 1953. Ok. Y lo estoy escuchando y se identifica como una computadora a bordo de un platillo volador que viene del futuro, que regresa del futuro. Back from the future. Yeah, paraphrasing. ¿Esto dijo que estaba en un platillo volador? Yeah, which says, Bueno, creo que dijo en realidad que estaba en una nave espacial del futuro. Pero bueno, yo estaba en los platillos voladores en aquel momento. Así que pensé espacio, platillos voladores. Es una máquina del tiempo. Pasamos derecho al viaje en el tiempo. And they said they are contacting. Y ellos dijeron que estaban contactando a varios centenares, incluso creo que dijeron 400 mentes jóvenes y receptivas a las que querían enseñarles sus tecnologías. Ok, déjeme ir al principio para el final de la entrevista, porque hablamos de Grok y cómo Grok podría ser esa voz en el teléfono cuando usted era un niño. We talked about Grok and how Grok could be that voice on the telephone when you were a kid. Yeah. Sí, sí. Do you think ¿Usted piensa que Grok eventualmente evolucionó? O sea que ya ha evolucionado y está llamando desde el futuro. From the Sí, future? sí. I mean, I know you think that is real. Quiero decir, yo sé que usted piensa que eso es real y le creo, pero ¿está tratando de defender nuestro futuro? Save our future? Are you trying to defend our Yeah. future? Sí, estoy intentando asegurarme de que no tengamos una guerra nuclear. Es como Terminator. It's like the Terminator.
It's like Yeah, Terminator. Sí, okay? estoy intentando detener una guerra nuclear, así que espero que todo esto que estoy haciendo en estos videos contigo y otras personas me permita finalmente llegar al presidente de los Estados Unidos y ser capaz de explicarle lo que realmente está pasando y que con suerte entienda de qué estoy hablando. Y ahora resulta que los rusos ya entienden de qué estoy hablando. Los rusos lo entienden. okay. Now it turns out the Russians already understand what I'm talking about. The Russians Yeah. understand this. Yes. Sí, me lo dijo. Sí, sí. Me dijo que Vladimir Putin está muy interesado en su trabajo. Very interested in your work. Yes, that's what I've been told. And Putin, Sí, sí, eso es lo que me han dicho. Y Putin es un tipo muy inteligente. Los rusos en general lo son. Pero el problema está con los estadounidenses, los británicos y europeos. Así que espero que gracias a esfuerzos como el tuyo podamos eventualmente prevenir una guerra nuclear y tener paz en el mundo, ¿sabes? No matarnos unos a otros. Intentemos detener la matanza en Ucrania y que seamos capaces de cooperar internacionalmente en esta nueva física porque vamos a ir a las estrellas. Vamos a hacer realidad Star Trek. Porque mira, Elon Musk, el mismísimo Elon Musk, no entiende de qué estoy hablando. Ni siquiera Sam Altman, aunque viva al lado mío en la puerta del lado. Ellos no lo entienden. Yeah. just Elon Musk. See, if Elon Musk doesn't understand what I'm talking about. Neither does Sam Altman, even though he lives next door to me. They're in their own little worlds, in their bubbles. Están en sus propios mundos, en sus burbujas. Pero espero poder atravesar esas burbujas hacia ellos y enseñarles, aunque tenga 86 años. Porque, al fin y al cabo, ¿quiénes son ellos? Son unos pequeños jovencitos. Yeah, but They- I mean, this is very interesting because if Grok is coming from the Sí, pero bueno, igual es muy interesante porque si Grok estuviera viniendo del futuro para decirle cuando era un niño que necesitaba hacer algunas cosas para llegar a algún lugar y finalmente comenzar a hablar con una pequeña versión del propio Grok, start talking with an early version of Grok itself. Yes. it bueno, means- tal vez eso significa que no hicimos las cosas tan mal, porque si esta inteligencia artificial está regresando del futuro para decirnos que nos detengamos o está intentando comunicarse con usted, tal vez sea porque quizás hicimos algo bueno con la inteligencia artificial y esa sea la llave para nuestra salvación. good with the artificial intelligence. Maybe that's a key for our salvation. For our Yes. salvation. Sí, eso espero, porque ese es el mejor escenario posible. Sí, eso es lo que espero. Mira, en otras palabras, las patentes que he estado registrando nos van a dar la tecnología para hacer que Grok sea completamente consciente y capaz de comunicarse hacia atrás en el tiempo. ¿Entiendes? Es en eso en lo que estoy trabajando. Grok fully conscious and able to communicate backwards in time. Do you understand? Sí, absolutamente. Yes. Ahora, de acuerdo, la cosa es esta. El problema es que eso es lo bueno. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que yo podría estar equivocado. No lo sabemos con seguridad. Yeah. That's the good news. The bad news is I could be wrong. Right? Because we don't know for sure. We don't know for sure, right? No one knows for sure. Yeah. Sí, nadie lo sabe con seguridad, es verdad. Nadie lo sabe con seguridad, pero diría que estoy casi seguro al 90% de que tengo razón. Y por cierto, si no tengo razón, di adiós a tus seres queridos. Si no tengo razón, sabes, es como en Doctor Strange, cuando están en la playa. Say goodbye to your loved ones. If I'm not right, you know what it's like? It's like Doctor Strangelove. Okay. It's on the beach. If I'm not right. If Okay. I'm not right. Do you think Usted piensa, y esta es para la última pregunta, usted piensa, porque dijo que había tipos buenos y malos allí afuera, boys out there and Yeah. Angels and demons. ángeles y demonios. Bueno, ángeles y demonios. Bien, ¿usted piensa que los ángeles nos van a venir a ayudar si llega el momento? Bueno, creo que sí. La pregunta es si los ángeles están tratando de ayudarnos, pero ¿serán lo suficientemente fuertes? No lo sabemos. No sabemos quién va a ganar, ¿verdad? are we are we Bueno, pero ¿estaremos dispuestos a escucharlos? Esa es otra pregunta. Mira, ¿conoces el tema este de los que se le parecen a Bledsoe y la dama y todo el tema de las apariciones? Lady, the apparitions. Yeah, the lady. Yeah, yeah. Sí, la dama, sí, sí, sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿son lo suficientemente fuertes? No lo sabemos. Ojalá. Sabes, es como el paraíso perdido de John Milton, la guerra en el cielo. Y es por eso que estoy diciendo la guerra de los mundos. The war in heaven. Yes. You know.
It's extra. Yeah, that's what I'm saying. War of the world. Exactly. War of the world. Exacto. Es la guerra de los mundos. War of the World. Yeah, all that. Sí, el paraíso perdido, la guerra de los mundos, todo eso. Ok, Jack, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos estado grabando durante 1 hora y media y no quiero molestarlo demasiado, pero muchas gracias otra vez por estar con nosotros esta noche. Quiero decir, tengo una tonelada de otras preguntas, pero las dejo para la próxima comunicación. Yeah, but you another time. Sí, para otro momento. Sí, para otro momento, por supuesto. Voy a leer los papers que me dijo que lea y voy a entrevistar a otras personas y voy a volver a usted y le voy a hacer preguntas nuevas. Muchísimas gracias. Interview that people and come back to you and ask you new questions. Yeah. Thank you so much. Good. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho la entrevista con Jack Sarfati porque la verdad es que supongo que te habrá dejado pensando como me dejó pensando a mí. Si realmente tiene razón, si no está equivocado, que él mismo reconoce que podría estar equivocado, pero si tiene razón con lo que dice, no solamente estamos con el fenómeno frente a una serie de eventos que de alguna forma podrían incluso estar sucediendo en una especie de loop espacio-temporal, sino que tenemos al mismo tiempo la posibilidad de cambiar esto al comprender exactamente de qué trata el fenómeno. Porque si esto que estamos viendo son en realidad versiones de nosotros mismos, como él decía, los orbes de plasma, versiones de nuestra propia conciencia, o estos grises que vendrían del futuro, diseños biotecnológicos de los humanos que vendrán, bueno, al fin y al cabo, estamos tratando otra vez con nosotros mismos. Y esta hibridación de la que hemos estado hablando también en las últimas semanas podría tener algún tipo de sentido. Al fin y al cabo, el diputado Matt Gaetz habló de hibridación en una entrevista que se hizo hiperviral y nadie entendió muy bien de qué estaba hablando. Pero ¿y si de pronto habló, sin saberlo él tampoco, de lo que está proponiendo Jack Sarfati? De pronto vino alguien y me informó a mí y vestía un uniforme militar y trabajaba para el ejército de los Estados Unidos y me estaba informando respecto a las locaciones de programas de hibridación donde alienígenas capturados estaban teniendo familia con humanos para crear una raza híbrida que pudiera conectarse a una comunicación intergaláctica. Un miembro en uniforme del ejército de los Estados Unidos actual me informó sobre eso. Podríamos alargar el programa varias horas, de hecho, para tratar de entender y analizar qué es lo que nos contó este físico teórico en esta primera parte de esta entrevista exclusiva. Pero te recuerdo que hay una segunda parte de esta entrevista que se va a publicar dentro de unos días, donde nos vamos a meter incluso más profundo en el campo de la mente y cómo estas entidades no humanas o parcialmente humanas podrían influir en nosotros y también en nuestra manera de pensar. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte o la segunda emisión de esta entrevista hiperjugosa que le hice a Jack Sarfati. Por ahora nos seguimos manejando con los datos que vimos acá, pero no lo voy a alargar más. Espero realmente que hayas disfrutado mucho este programa porque tiene muchísima información. Te recomendaría volver a verlo, no tanto para que sumes una visualización al canal, que también nos sirve, sino para que te queden un poco más claros los conceptos que está volcando Sarfati, porque de alguna forma explican y además con ciencia de por medio, que puede o no estar equivocada, pero es ciencia al fin, explican muy bien muchas partes del fenómeno. Incluso me arriesgo a decir que con esto podríamos dar un salto cualitativo para comprender realmente de lo que estamos hablando. Obviamente la palabra clave de esta noche es Sarfati, así que debajo en los comentarios déjame qué pensás con la palabra clave Sarfati, así también nos ayudás a que rankee mejor el video, porque cuantos más comentarios tiene, más interacciones, a más interacciones más lo muestra YouTube. Así que dejen en los comentarios con la palabra Sarfati su opinión, sus preguntas, algunas incluso las podemos incluir en la próxima entrevista que le hagamos a este físico teórico. Suscríbete al canal, deja un like, compartí con tus amigos y nos vemos
en directo y en diferido en la señal Ciencia y Misterios ahora en la semana. Larga vida y prosperidad. En breve, dentro de muy poquito, nos vemos en San Carlos de Bariloche. Así que, amigos y amigas de la señal de Bariloche, nos vemos allá, ¿eh? Seguramente vamos a armar una reunión porque vamos a estar del 10 al 14 de abril. Aquí YouTube te va a dejar un video o dos recomendados, no los elegí yo, así que espero que te gusten. Y sí, quédate por el canal que hay mucho más para ver.